Hace 28 años pusimos nuestra ilusión al servicio de la educación. Creímos que con esfuerzo y dedicación nuestro sueño sería posible. Hoy nos damos cuenta que el sueño está encaminado, gracias a colaboradores leales y comprometidos que han entendido que los cambios y adversidades son oportunidades de transformación y progreso. Que cada talento individual suma y acompaña al de los demás y que el éxito individual es en realidad un éxito colectivo. Porque sin ti, sin tu esfuerzo, este sueño jamás sería posible. Gracias La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 28 años innovando la educación. Unifrance. Innovación en educación. Hace 28 años pusimos nuestra ilusión al servicio de la educación. Creímos que con esfuerzo y dedicación nuestro sueño sería posible. Hoy nos damos cuenta que el sueño está encaminado, gracias a colaboradores leales y comprometidos que han entendido que los cambios y adversidades son oportunidades de transformación y progreso. Que cada talento individual suma y acompaña al de los demás y que el éxito individual es en realidad un éxito colectivo. Porque sin ti, sin tu esfuerzo, este sueño jamás sería posible. Gracias La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 28 años innovando la educación. Unifrance. Innovación en educación. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este conversatorio jurídico, bloque de constitucionalidad, aplicación preferente de tratados internacionales y control de convencionalidad. Estamos muy felices de tenerlos hoy y, como dijo Franz Tamayo, lo que puede y debe hacer la educación como sistema pedagógico es preparar el terreno y abonar la tierra para que brote el fruto sano. Mi nombre es Emilio Evia, soy vicerrector nacional de posgrado. Tengo el gusto de estar esta noche junto a grandes profesionales para conversar de este tema tan interesante y tan actual. Nos acompaña el doctor Delmar Apaza, el doctor Carlos Eduardo Castro Sanz, letrado del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor Laredo Murucci, asistente del Tribunal Constitucional, el doctor Sergio Miranda Hayes, abogado especialista en Derecho Constitucional. Quiero darles nuevamente la bienvenida, estimados expositores, y qué bueno tenerlos acá, en esta casa de estudios, y compartir
estos momentos y su experiencia y su conocimiento. Pasaré a leer un poco el conocimiento y la experiencia de cada uno de ustedes. El magíster Carlos Eduardo Castro Sanz es letrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional y en Derecho Constitucional. El doctor Delmar Apaza, además, es coordinador de nuestro diplomado y es licenciado en Ciencias Políticas, Derecho, y tiene una mención en Gerencia Pública, estudios especializados en gobernabilidad y gestión pública y política, con una amplia experiencia en el sector público, como ser el Ministerio de Gobierno, la Cámara de Diputados y el Ministerio de la Presidencia. El magíster Sergio Miranda Ayes es doctorando en Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es magíster en Leyes en Derecho Constitucional Comparado de la Universidad Central Europea en Budapest, Hungría. Es magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Y es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Siglo XX en Bolivia. También quiero presentar a ustedes al doctor magíster Víctor Laredo Murucci, que es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Es máster en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca. Es máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional del Instituto de Filosofía del Derecho Tarello de la Universidad de Génova, Italia. Bienvenidos. También quiero mencionar que estaba convocado a este conversatorio, por supuesto, el doctor magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano, quien lastimosamente en las últimas horas ha tenido un percance de salud, lo cual le impide estar acompañándonos esta noche y esta tarde-noche para poder conversar de estos temas tan interesantes. Va nuestro mensaje para que el doctor Calderón se recupere prontamente y nos pueda acompañar en una siguiente versión. Dicho esto y dadas las palabras de bienvenida, me gustaría poder hacer alguna pregunta para ya comenzar el conversatorio. Para todos y comenzando con el doctor Apaza, por favor, ¿considera usted que la primacía constitucional y jerárquica normativa deben ser consideradas como sinónimos en su aplicación? Y si la respuesta fuera negativa, ¿qué diferencia existiría entre estas? Doctora Apaza, si fuera tan gentil. Okay. La diferencia entre la supremacía y, por favor, ¿me escucha? ¿Considera usted, sí, lo escuchamos perfectamente, gracias. ¿Considera usted que primacía constitucional y jerarquía normativa deben ser consideradas como sinónimos en su aplicación? No considero que sean sinónimos, porque en el caso de la primacía está haciendo referencia a un principio, y el principio de optimización que en este caso vamos a utilizar para hacer diferente a ordenarlas respecto a lo que cada país concibe a través de una asamblea constituyente y se determina en el producto que es la Constitución. Si bien es sutil la diferencia, es importante, porque en el caso de la primacía, esta debe primar, esta debe preferenciarse todo el tiempo, mientras que la jerarquía es un patrón de correspondencia o una lista de cotejo a la que uno acude. La primacía va a permitir interpretar la Constitución respecto al resto del ordenamiento jurídico, va a permitir aplicar derecho. La jerarquía es referencial. Ahora bien, esta sutil diferencia, que puede ser subsumida, es parte del trabajo también de lo que ocupa a los jueces o magistrados constitucionales.
¿no? Porque más allá de un concepto doctrinario, lo que hay que ver es la aplicación que hacen los intérpretes de la Constitución sobre lo que se entiende en torno a primacía y jerarquía. Muchas gracias. Doctor Carlos Eduardo Castro, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, muy buenas noches, doctor Sócrates Hevia, doctor Elmar Apaza, también un saludo cordial a mis colegas Víctor Laredo y al doctor Sergio Miranda. Realmente es un gusto, para mí es un honor poder participar de este conversatorio y de igual forma nos solidarizamos y auguramos que el doctor Calderón pueda recuperar pronto la salud y sumarse a esta actividad. Respecto a la pregunta, yo me voy a permitir hacer una separación de tres términos. La Constitución Política del Estado nos refiere en el último título de su texto a la primacía constitucional. La pregunta que usted ha formulado está relacionada a la supremacía constitucional. Y el tercer elemento que se opine es la jerarquía normativa. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es hacer una disgregación de primacía respecto a supremacía y luego referirme a jerarquía. No sabemos exactamente si el término de primacía utilizado por la Constitución es casual o forma parte de algún rezago sobre alguna idea que quería ser desarrollada por el constituyente, pero así está registrado en nuestra Constitución Política del Estado. Y creo que hay una diferencia cualitativa respecto a la primacía y la supremacía constitucional. Y de paso es un elemento que, como decía el doctor Apaza, es muy útil para efectos interpretativos, para la labor hermenéutica que se debe realizar cuando tenemos que descifrar o desentrañar el sentido de la Constitución. Yo diré que por primacía constitucional vamos a entender que la Constitución es la primera norma a partir de la que se desarrolla y comprende todo el ordenamiento jurídico. Esta primacía, en un término que viene del latín, de primus o primero, nos da una idea de aplicación preferente, ¿no? Y nos está dando un mandato bastante interesante porque nos dice que la Constitución Política del Estado se aplica con preferencia a cualquier otra norma, lo cual es absolutamente normal y lógico y forma parte de la larga tradición y del constitucionalismo boliviano. Sin embargo, tiene una importancia aún mayor cuando entramos a analizar por ejemplo, las normas del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y yo asumo de que el término primacía constitucional es un criterio ordenador, regulador, interpretativo, que nos puede llevar a entender de que si bien las normas del bloque de constitucionalidad están reconocidas por el artículo 410.2 de la Constitución Política del Estado, aún así se mantiene la aplicación preferente del texto de la norma fundamental. Por primacía también podemos entender de que la Constitución es el primer fundamento del orden jurídico del Estado. Por lo tanto, nos debemos a la Constitución no solo porque la reconocemos como el acuerdo de todos, sino también porque dentro del ordenamiento jurídico goza de una posición privilegiada, que luego va a ordenar el desarrollo normativo del Estado boliviano, en el caso de Bolivia. Para Kelsen, y esto es algo que lo habíamos conversado rápidamente en otra mesa de diálogo con el doctor Víctor Laredo, ¿no? Siempre refiriéndonos a Kelsen y tratando de desentrañar lo que dijo Kelsen y lo que no dijo Kelsen y lo que le hicieron decir a Kelsen, ¿verdad? Probablemente sus alumnos o personas que circundaban a él. La Constitución era la hipótesis que permite a la ciencia jurídica considerar el derecho como un sistema de normas válidas. Por lo tanto, este criterio de validez es muy importante porque desciende como, tal vez para que nos entiendan y de manera coloquial, como en una especie de cascada, ¿verdad? A partir de la Constitución. Se regula lo que la Constitución prevé. Se desarrolla aquello que la Constitución prevé. Y volviendo nuevamente a la sugerencia, a la reflexión sugestiva del doctor Apaza, se interpreta lo que la Constitución prevé, ¿verdad? Por lo tanto, en esta primera parte creo que quiero apoyarme en una frase de Antonio Negri, en el sentido de que el poder constituyente no ha sido solo considerado la fuente omnipotente y expansiva que produce las normas constitucionales de todo ordenamiento jurídico, sino también
el sujeto de esta producción una actividad igualmente omnipotente y expansiva. Quiero partir de un concepto sencillo que todos lo conocemos, y es que la Constitución no es estática, la norma no es estática, siempre es dinámica, es perfectible, y en esa medida nuestra Constitución tiene muchos elementos para poder desarrollarse en el tiempo. La inclusión de los principios constitucionales permite aquello. El segundo elemento, y lo voy a hacer de manera más breve, es la supremacía constitucional, que para mejor comprensión sería el efecto inmediato de la primacía de la Constitución sobre el Estado. El efecto inmediato de la primacía. O sea, la primacía nos pone en primer lugar, nos da aplicación preferente la Constitución, y la supremacía es el desarrollo de esa primacía. Esta supremacía que está ampliamente desarrollada en la teoría constitucional, ¿verdad? Significa un grado superior de dominio, el imperio, superioridad de la Constitución, obliga a las personas, a los órganos públicos, a los funcionarios e instituciones a su cumplimiento. Digamos que es la parte más práctica, es el concepto que nos lleva a la aplicación más práctica de la Constitución. La validez del ordenamiento jurídico es tal siempre que sea coherente con la Constitución. Esta supremacía puede ser, alguna vez también conversábamos esto con el doctor Laredo, puede ser material o puede ser formal, ¿no? Material en la medida en que impide la modificación de la propia Constitución por otros actos legislativos, ¿verdad? Y finalmente la jerarquía normativa, que creo que no merece mucho desarrollo, también supone una gradación jerárquica. Probablemente muchos la asumen a la pirámide kelseniana, y ese es otro tema que tal vez el doctor Laredo puede desarrollar con mayor suficiencia, porque hablábamos de que Kelsen no necesariamente dibujó o escribió una pirámide, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que es la norma que determina la creación de otra. Y es decir, que esta norma tiene que ser superior a la siguiente, ¿no? Creada de acuerdo con la regulación, o una regulación que suponga que las que vienen después son inferiores a la primera. Entonces, la respuesta concreta es no, no son lo mismo. Y como verán ustedes, se puede hacer también una disgregación entre primacía y supremacía, y finalmente referirnos a la jerarquía normativa, que es absolutamente diferente a los... Nos otorga la herramienta de decir esto debes interpretar de una manera primaria, versus el marco general donde ordena las ideas, sistematiza y te dice, bueno, a partir de esto nosotros vamos a empezar a interpretar. Obviamente aquí trae a caer a colación ese error conceptual fundamental clásico que se ha hecho en América Latina, y cual, bueno, nuestras universidades han encargado de replicarlas, que es ese mal concepto de lo que es la pirámide kelseniana, que Kelsen jamás lo dijo, sino lo dijo su alumno, Adolf Merkel, ¿no? Pero bueno, ese tipo de pirámide kelseniana, que es un orden correlativo de las normas a seguirse en una interpretación hermenéutica. Gracias. Muchas gracias, doctor Laredo. Realmente un gusto volverlo a ver y saludarlo. Doctor Miranda, Sergio Miranda, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, muy buenas noches. Primero a nuestro distinguido vicerrector, igual al encargado del diplomado, el doctor Delmar, y a dos distinguidos colegas, conjuntamente con el magistrado Carlos Calderón, que lamentablemente no ha podido asistir a este evento. Es una persona de asombrosa calidad humana e intelectual. Y bueno, tenemos la suerte de compartir este escenario con estos dos profesionales, el doctor Laredo y el doctor Castro, que cada día se ponen a las espaldas el país prácticamente en la labor que desarrollan jurisdiccionalmente en el Tribunal Constitucional. Y véase la calidad de profesionales que, bueno, están poniendo sus esfuerzos para hacer de nuestro país un país mejor. Yo quiero responder esto primero haciendo una cita muy importante del profesor Manuel Aragón Reyes, ya quien ha sido mi profesor y realmente es una persona, un ex juez español y magistrado también del Tribunal Constitucional Español, que ha demostrado una pericia muy importante en asuntos constitucionales, y él dice así: buscar la llamada justicia material es un propósito plausible. Hacerlo con olvido e incluso menosprecio de las formas jurídicas es un despropósito que acaba siempre pagándose muy caro. Bueno, a partir de esta noción de lo que comprendemos por
en realidad el órgano judicial, el Poder Judicial se ha implementado para hacer justicia. Y estos debates acerca de dos conceptos completamente diferentes, tal vez complementarios y conexos, pero diferentes, da lugar a que podamos nosotros debatir, pues su aplicación teórica es muy distinta. Ahora pasemos a la aplicación práctica, a la aplicación procedimental. En nuestro medio, bueno, pues tenemos dos maneras de poder solicitar un control constitucional, ¿no? En primer lugar, tenemos la solicitud de control de constitucionalidad tutelar mediante las acciones tutelares, las 5 que tenemos en nuestra Constitución. Y segundo, tenemos la solicitud del control constitucional mediante las acciones de inconstitucionalidad y otros recursos. La noción varía entre una noción y otra, comprendiendo que la primacía de la Constitución se va a hacer valer siempre en la labor jurisdiccional. En cambio, para mí, ¿no? La jerarquía normativa va a servir como parámetro interpretativo de la labor jurisdiccional, como bien señaló el que se viene desarrollando de un tiempo a esta parte y de la cual hace gala el famoso doctor Miguel Carbonell, y que habría trabajado también Néstor Pedro Sagüez cuando nos habló de la constitución convencionalizada, ¿no? Que habríamos entrado en esta visión de la constitución, no solamente a propósito de la constitución vigente en el caso boliviano, y luego aplicativo jurisprudencialmente en el plano internacional respecto a los derechos humanos. ¿Y cuál es esa respuesta? El punto de armonía es el control de regularidad. O sea, decir regularidad ahora es aplicar simultáneamente constitucionalidad y convencionalidad, independientemente de que, como en nuestro caso, literalmente diga la Constitución que debe haber una preferencia de aplicación, porque el andamiaje, el proceso internacional de protección de derechos humanos ha sido muy eficiente y muy derrumbador de derechos. Deberíamos tomar en cuenta esa regularidad como algo cotidiano. Debería enseñarse, debería exigirse, debería impugnarse, debería reclamarse en una audiencia, en un tribunal, esa visión. Ahora, no hacerlo implicaría pues tener una mirada muy interesada, que creo que para eso el derecho nos sirve, ¿no? Porque si te habla de los derechos humanos, pues quien va a salir privilegiado es el individuo, el particular. Ya sea que usted sea abogado del Estado, ya sea que usted trabaje de letrado, ya sea que usted sea abogado del oficio libre. Pero ese es un esfuerzo colectivo. Una cosa es lo que el 256 diga y a la luz del artículo 13, parágrafo 4, en la interpretación de lo que es igual la Constitución y lo que diga el 410 dentro del bloque de constitucionalidad, o lo que digan sentencias como la controversial 84 respecto a lo que vamos a entender por preferencia o favorabilidad en esta situación, y otra cosa es lo que entendamos generalmente por lo que significa la preferencia de los derechos humanos sobre lo que es el mandato legal constitucional. Quiero hacer énfasis también en el hecho de que no es la labor hermenéutica solamente la que va a terminar trayéndonos a colación este tipo de disquisiciones, sino también la labor argumentativa, que tiene una doble carga de responsabilidad, porque la argumentación se supone que ya ha pasado por el tamiz interpretativo de la adquisición de un producto, es decir, ya he adquirido un producto interpretativo de aplicar el 256 con una mirada completa, y esa argumentación tiene que sostenerse no solamente en citar el artículo, sino en el hecho concatenado de cómo la jurisprudencia internacional me obliga a mí, como juez local, como abogado local, como fiscal inclusive, aludiendo nuevamente a la sentencia de Hellman II versus Uruguay, que dice que todo servidor público inclusive está obligado a tomar en cuenta la convencionalidad. Acabo esta parte de mi participación diciendo, no es una tarea menor, no es una simple citación del artículo y por eso yo hago esto, sino es un trabajo que va de ida y vuelta entre la interpretación, la argumentación, la responsabilidad y la mirada compleja del asunto o caso de derecho que abarca lo que es el derecho constitucional, la convencionalidad y el control constitucional. Gracias, doctora Pasa. Doctor Castro, ¿cuál es su visión? Bueno, inicialmente
creo que podemos convenir en que el control de convencionalidad busca asegurar la primacía convencional, mientras que el control de constitucionalidad busca asegurar la primacía constitucional. El reto aquí es encontrar el punto de convivencia, de relación, de relacionamiento entre ambos tipos de control. Muy bien se ha dicho de que hay sentencias hito en el marco del sistema regional de protección de derechos humanos. Evidentemente la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile del año 2006 ha dado una pauta inicial de cómo debería procederse a la protección de los derechos humanos, precisamente partiendo de casos bastante ejemplificadores. Estamos hablando en muchos de ellos de desaparición forzada de personas, vulneración grave de derechos humanos, ¿verdad? Ha ido evolucionando a través de otras sentencias como la de Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, y finalmente, para terminar de cerrar una triada, podríamos decir, evolutiva, bien se ha citado a la sentencia Hellman versus Uruguay. Pero, bueno, resulta de que nosotros acudimos al derecho de los tratados, a la Convención de Viena, y encontramos una clasificación que entiendo es bastante antigua, pero sigue vigente, muy restringida de instrumentos internacionales, ¿no? Dentro de los que evidentemente no están las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, las sentencias de la Corte Interamericana han logrado desarrollar esa fuerza expansiva a través de sus propios textos, de sus propios argumentos, de sus propios fundamentos. Y se valen correctamente, además del principio de buena fe, del pacta sunt servanda, de la responsabilidad de los estados, para que esa fuerza expansiva, esa aplicación obligatoria dentro de los estados sea efectiva, ¿no? Entonces, hay una pequeña y muy delgada línea en la que esto tiene sentido y al mismo tiempo es un poco frágil, porque quisiéramos que exista normativa que expresamente reconozca no solamente a las sentencias o resoluciones de la Corte o de otros tribunales de protección de derechos humanos y a otro tipo de resoluciones o de opiniones, ¿verdad? Y les dé el mismo valor que un tratado o convención. Pero bueno, ese es un tema que se lo puede tratar desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo entendemos esto a partir de la Constitución? Precisamente el artículo 256 es casi como una pequeña caja de Pandora que si la empezamos a abrir, vamos a ver que tiene varios elementos que nos permite hacer la introducción o la inserción armoniosa de las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad dentro de la vida jurídica boliviana. Este artículo tiene, para comenzar, dos aspectos fundamentales. Habla de las normas del bloque y las refiere no solamente como tratados y convenios, sino también como instrumentos internacionales. El hecho de que la Constitución utilice esta terminología supone una apertura a otro tipo de instrumentos internacionales, ¿verdad? No solamente los tratados y los convenios. Por otro lado, tiene dos parágrafos y el primero, ¿no? Bueno, en realidad, en estos dos parágrafos ustedes van a encontrar de que las normas del bloque pueden tener una doble aplicación. Primero, como una norma de aplicación preferente y por otro lado, como una pauta interpretativa. Entonces, cuando nosotros armonizamos el artículo 256 con el citado artículo 13 o con el 410.2, en el 256 encontramos la forma en la que vamos a introducir las normas del bloque de constitucionalidad en la economía jurídica boliviana, en el caso más sencillo, en el caso más complicado. Y cuando hacemos eso, la Constitución en el 256, en ambos parágrafos, nos habla de una condición sine qua non, de una condición en la que nos dice, se aplican las normas del bloque de constitucionalidad si y solo si la protección que brinda la norma interna, la norma del derecho interno, no es suficiente. Por lo tanto, nos está obligando a algo que todavía no se ha hecho, que todavía no está desarrollado. Nos está obligando a hacer un test para establecer si la norma interna es favorable, es más favorable o menos favorable en cuanto a la protección de derechos que la norma que forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, el artículo 256, como les decía, es una pequeña cajita donde seguramente vamos a encontrar muchas respuestas a estos problemas sobre
Si tenemos un problema sobre la protección de derechos, si debemos hacer control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Para terminar, quiero apoyarme en la primera diferenciación que hacía cuando me formulaban la primera pregunta, ¿no? Separando lo que es primacía de supremacía. Bueno, la primacía en este caso nos va a decir que la Constitución siempre es de aplicación preferente, por encima de cualquier otra norma, ¿verdad? Y si las normas del bloque en materia de derechos humanos son Constitución, entonces tenemos que seguir manteniendo esa lógica y aplicar este razonamiento que por el momento es una sugerencia, solo una idea, ¿verdad? Es una forma de entender el artículo 256 sobre la aplicación preferente, sobre el tema de la protección, si esta protección en el derecho interno es más o menos favorable o más o menos efectiva que la que puede brindar una norma que forma parte del bloque de constitucionalidad. Simplemente eso, doctor. Gracias, gracias, doctor Castro. Doctor Laredo, tiene la palabra ahora. Muchísimas gracias, querido doctor. Pues bueno, es una pregunta trampa, creo yo, porque es una pregunta trampa que te lleva a, bueno, a hacer un sí demasiado cerrado o hacer un no también demasiado cerrado, ¿no? Creo que la respuesta, y más allá de la profesión que nosotros albergamos, es depende. ¿Y por qué depende? Porque en la estructura argumentativa muchas veces este tipo de posiciones pueden parecer confrontadas, creando una falacia del falso dilema, ¿no? El falso dilema es confrontar dos posiciones que en realidad, a un criterio, bueno, del que las habla, tendría que ser dialógico. Esto es una réplica que estoy haciendo del criterio que Roberto Gargarella utiliza, tomando al derecho como una conversación entre iguales, ¿no? Parto de ese tipo de premisa. Pero no obstante puede ser engañoso porque muchas veces justamente cuál va primero, el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad de acuerdo a la fuerza normativa que cada uno de estos tengan, y justamente el doctor Carlos citaba que el 256 puede y es en realidad es una norma de apertura, es una norma donde te abre muchísimas posibilidades de acuerdo a un principio de favorabilidad. No obstante, la interpretación de la favorabilidad puede en exceso también ser demasiado discrecional. Y cuando ya estamos hablando de una discrecionalidad, no sé, recubierta de una norma positiva que te otorgue el 256, obviamente estamos hablando ya no de un activismo judicial en muchos de los casos, sino de un caudillismo judicial, como muchas veces ha pasado en tribunales como en Colombia, como en Brasil, que son los más activistas en América Latina. No obstante, obviamente, este tipo de discusión no tiene que generarnos o si es el control de constitucionalidad, porque si bien tiene sus argumentos, el control de constitucionalidad, uno de los argumentos que más fuerte creo yo que puede replicar es el de la soberanía, porque obviamente estamos en un pacto constitucional que democráticamente ha sido sellado, por lo tanto la legitimidad democrática la gana a partir del control de constitucionalidad. No obstante, también tenemos del otro lado el control de convencionalidad y obviamente esa axiología, porque obviamente la principal diferencia entre derecho humano y derecho fundamental es justamente esa positivización que se tiene de los derechos humanos dentro de cada constitución. Simplemente sería netamente una constitución global y a partir de lo que son los tratados y quien tenga que hacer lo que tenga que hacer es el juez y bueno, y citando a Wendell Holmes, el derecho va a hacer lo que el juez diga, ¿no? Que muchas veces ha pasado en eso. Justamente digo, evitar este tipo de falacia es tratar de no entrar en esa falsa discusión de si el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad. Por lo tanto, la respuesta va a ser depende. El punto de armonía va a ser, a mi criterio, a partir de un principio dialógico, es decir, que entre las dos jurisdicciones se puede entablar una charla entre iguales, como el concepto bien refiere de Gargarella, como señalaba, que el derecho debe ser una conversación entre iguales más que una coerción entre sistemas, ¿no? Aplica para cualquier otro tipo de sistema. Así que esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Doctor Miranda, ¿tiene el mismo punto de vista? Bueno, la verdad, tal vez un punto de vista, digámosle, accesorio, complementario, pero no necesariamente similar. Si estuviera aquí el doctor Carlos Calderón, hubiera sido una charla muy interesante porque yo conozco su posición. Sin embargo, la mía es más desde una visión internacionalista y cómo opera el régimen imperativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al control de convencionalidad lo llaman perverso, lo llaman draconiano,
Incluso, bueno, los argumentos que ha expuesto el doctor Castro son bastante válidos por quienes abogan a favor, por supuesto, de lo que dice también el doctor Laredo, que es la soberanía nacional. Y claro, es entendible porque se va a aplicar un andamiaje normativo internacional que no necesariamente ha sido producido por la voluntad estatal, ¿no? Es incluso perverso porque el Estado, como tal, mediante sus representantes, no ha decidido producir una normativa internacional que lo vincule, que sea obligatorio a él, ni tampoco mediante su parlamento, ¿no? O sea, de manera interna. Pero lo que pasa aquí, y utilizo también un poco de los argumentos de Almonacid Arellano, respecto a que el Estado no se puede diseccionar, ¿no? Y el establecimiento de obligaciones internacionales la tiene más que nada la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón del artículo 36 de la Convención Americana de Derechos Humanos que el Estado mismo ha decidido ratificar, y además de aquello hay un mecanismo adicional que impone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que da lugar, por supuesto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que se reconocen como obligatorios los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a raíz de eso, también interpretando, ¿no?, el artículo 1, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el deber de adoptar todas las medidas internas para encontrarse acorde a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, también interpretando la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados desde una posición distinta a la que la hizo el doctor Castro, comprendiendo la costumbre internacional, que es también una fuente directa del derecho internacional, respecto a la buena fe, respecto a las prácticas estatales de cumplimiento de las sentencias internacionales y también, por supuesto, de lo que emite y el razonamiento de las cortes internacionales. En ese sentido, una corte internacional en materia de derechos humanos como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus particularidades, ha impuesto lo que es el control de convencionalidad y no ejercitarlo, no cumplir sus mandatos, que son varios, y voy a exponerlos en la siguiente pregunta porque es bastante interesante, es faltar al derecho internacional. Y si bien hay varios argumentos, es decir, en nuestra misma Constitución, dentro de la jerarquía normativa establece que la misma norma fundamental se encuentra en la cúspide, también tiene ciertas cláusulas abiertas para delegar a una normativa internacional que tenga una protección más favorable, una protección preferente, como lo dice el artículo 256, a efectos de que, bueno, pues se practique un control de convencionalidad. Y no hacerlo es faltar al régimen internacional interamericano de derecho, primero, y segundo también, más importante, un régimen internacional de derecho interamericano sobre derechos humanos, que por la misma importancia que revisten los derechos humanos, pues cobran también relevancia y es un elemento muy importante a considerar. Muchas gracias, doctor Miranda. Bien, la función de la universidad es justamente generar estos espacios de conversación para que los profesionales puedan tener y aprender de la experiencia de ustedes, que realmente escucharlos es un deleite. Me gustaría comenzar ahora con el doctor Castro. Doctor Castro, a partir del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, ¿cuál sería la amplitud, contenido y alcance del bloque de constitucionalidad? Bueno, el artículo 410.2 nos permite ver que el bloque de constitucionalidad tiene por lo menos dos vertientes principales. La primera vertiente está vinculada a los derechos humanos, que es de lo que hemos ido hablando o aproximándonos a hablar hasta este momento. Y la segunda vertiente es la del derecho comunitario,
Creo que la segunda es una zona de penumbra más oscura que la primera, porque en la primera ya llevamos algo de práctica, ¿no? En cambio, en la segunda, no sabemos exactamente cuál es la dimensión que puede tener este derecho comunitario, cuáles son esas normas que podrían ser aplicables dentro del derecho interno boliviano y de qué manera pueden ser ejecutables. Ahora, sobre el tema de los derechos humanos, creo que hay esfuerzos interesantes por hacer sistematizaciones. De hecho, el uso del Internet ha permitido que todos podamos acceder a las decisiones de la Corte Interamericana, de la Comisión. De manera frecuente escuchamos hablar de personas, de personas que acuden al sistema interamericano de protección, ¿verdad? Pero creo que si algo nos falta es poder determinar esa dimensión, ese alcance, cuál es la amplitud que puede tener este bloque. Yo por el momento creo que lo que sí se hace y está en debate es cómo podemos incluir las normas del bloque, pero un catálogo, un corpus juris interamericano, un corpus juris de protección de derechos humanos, todavía creo que es una labor pendiente para el mundo jurídico, por lo menos en Bolivia. Salvando obviamente muchas publicaciones muy respetables de entendidos en la materia que tratan de significar o de compilar aquello que consideran muy importante, ¿no? Y con lo que comencé, en el ámbito del derecho comunitario, ahí es un poco más precaria la situación. Doctor Laredo, de acuerdo a su opinión, ¿cuál sería la amplitud, contenido y alcance del bloque de constitucionalidad? Pues es una pregunta, creo yo, muy difícil de responder con decir simplemente llega hasta aquí y ya paré de contar, porque hay algo que es dentro de la teoría y de cualquier tipo de teoría interpretativa, se maneja lo que es el lenguaje en sí, ¿no? Todo lo que es la filosofía del lenguaje nos implica una cuestión de vaguedad, de ambigüedad, que eso trasladado al derecho se hace incluso muchísimo más grande ese tipo de brecha, ¿no? En ese entendido, a eso le deberemos sumar lo que justamente antes decía respecto a los tratados internacionales que tienen una base axiológica mucho más profunda que los derechos fundamentales, simplemente por el principio de taxatividad que se maneja dentro de las constituciones y que cuando son positivizadas a partir de los criterios que cada constitución maneja y a partir de directrices interpretativas que cada constitución maneja, bueno, puedes acortar en algo lo que es la brecha. No obstante, no pasa lo mismo en los tratados internacionales ni en derechos humanos, justamente porque la justificación a cada uno de ellos proviene de una base axiológica, pero pura y casi en esencia, ¿no? Bueno, ahí ya encuentras una brecha casi insalvable de que hasta dónde puedes ver tú el dimensionamiento que realmente tiene el 410.2. El segundo punto, y es donde realmente creo yo que, bueno, como cultura jurídica en Bolivia deberíamos hacer, que creo que no estamos llevando de una manera demasiado acorde, porque hay países donde se los puede identificar de una manera muy clara qué tipo de interpretación hacen. No obstante, creo que yo los criterios interpretativos que te otorga tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional para poder interpretar la Constitución, y hago crítica mucho de esto en un paper que estoy realizando respecto a la voluntad del constituyente, no es de una manera tan objetiva, por así decirlo, ¿no? Muchas veces te tiendes a un cierto tipo de subjetividad. No obstante, en este segundo punto, yo creo que deberíamos atender más en criterios interpretativos a lo que es el concepto de validez dentro de lo que es el derecho a partir de sistemas que te permiten la identificación. Ahí podemos ver un sistema artiano, podemos tener un sistema kelseniano que están inmersos dentro de lo que es la Constitución a partir de lo que es la jerarquía normativa o la identificación de normas primarias y secundarias. No obstante, el peligro que es entre comillas, porque obviamente la discrecionalidad proviene de este cierto tipo de teorías interpretativas que muchas veces no están bien acomodadas a nuestra realidad. Y, por ejemplo, un botón, y que se ha puesto mucho de moda, es esta teoría alexiana de la proporcionalidad y lo que es la ponderación. Que en otro tipo de sistemas de cultura jurídica, como el alemán, incluso el italiano, el francés, incluso el norteamericano, se manejan de una manera relativamente bien, ¿ok? No obstante, lo que se ha hecho acá en muchos de los tribunales es un traslado de este tipo de teoría, pero incluso que la Corte Interamericana ha utilizado este test de proporcionalidad y toda esta teoría
alexiana, pero muchas veces no lo ha hecho de una manera correcta. Esto implica ya denotado en una subjetividad demasiado amplia al momento de poder dimensionar qué tipo de derechos están contemplados a partir de lo que es el 410.2 y generalmente provienen no ya de un texto escrito, sino de la interpretación propia del administrador de justicia, ¿no? Así que, bueno, mi respuesta sería: el dimensionamiento es muy difícil de saberlo, pero yo creo que nos acercaríamos demasiado si es que aprendemos y empezamos a identificar el derecho a partir de criterios de validez. Doctor Miranda, ¿cuál es su punto de vista? Sí, yo considero, estimado vicerrector, que definitivamente la respuesta es sí, en mi modesto entender, porque yo considero que se puede hacer un control de constitucionalidad al bloque de constitucionalidad. Entendiendo primero qué es el bloque de constitucionalidad. El doctor Castro bien ha dicho que tiene dos vertientes. Una, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y dos, el derecho internacional comunitario. ¿Ya? Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como también lo mencionó el doctor Laredo, es un ámbito del derecho internacional, digámosle, no ordinario, porque los estados suscriben tratados internacionales en materia de derecho de materia de derechos humanos, no para beneficiarse los unos a los otros, sino por establecer estándares mínimos de trato hacia la población, ¿ya? Y obviamente la causa de la ratificación, de la celebración de los tratados internacionales en materia de derechos humanos difiere mucho de los tratados en materia comunitaria, ¿no? Porque, bueno, las fatalidades de la Segunda Guerra Mundial, las fatalidades de los Balcanes en Europa Central, han sido la motivación de la consolidación de un sistema normativo de derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Que es muy distinto a lo que pretende el derecho internacional comunitario, que más que nada, como diría el doctor Gustavo García Brito, que es el presidente boliviano del Tribunal Andino de Justicia, se ha consolidado con un móvil distinto, y ese móvil es el beneficio de los estados, es el progreso económico, el desarrollo comercial entre los países. Y bueno, encontrar estas dos clases de instrumentos internacionales que son diferentes dentro de nuestro bloque de constitucionalidad, a lo muy boliviano en artículo 410, puede generar ciertos conflictos, ¿ya? Pero a partir de la noción misma de lo que es control de constitucionalidad, a partir de el mismo dimensionamiento, y yo me permito citar a Alexia, aunque, bueno, a mis colegas no les simpatiza mucho, de acuerdo a lo que yo interpreto de sus intervenciones, el control de constitucionalidad va a ser una esencia de lo que es el Estado constitucional de derecho, como ratificaría Luigi Ferrajoli. En ese sentido, va a buscar un Estado ideal, y eso va a permitir que nosotros, dentro de los instrumentos internacionales, podamos también hacer, inclusive si es que forman parte de la Constitución, un control de constitucionalidad. Esa sería una razón, digamos, teórica, pero tengo también una razón muy práctica por lo establecido en el artículo 256 y también en nuestros mismos paradigmas interpretativos de la Constitución Política del Estado, considerando que el artículo 256 establece la aplicación preferente, ¿no?, de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que por analogía podemos aplicarlo al artículo 410, y se podrá hacer este control de constitucionalidad siempre y cuando se identifique en la Constitución boliviana una protección más extensiva a los derechos de las personas que en estas clases de tratados internacionales. Entonces, con ese parámetro y con ese móvil procedimental, yo considero definitivamente que sí se podría hacer un control de constitucionalidad. Además, también un poco evocando ese aspecto teórico que ya he mencionado. Gracias, doctor Miranda. Recordemos que la pregunta es: a partir del artículo 410.2 de la Constitución Política del Estado,
cuál sería la amplitud, contenido y alcance del bloque de constitucionalidad. Doctor Delmar Apaza, ¿cuál es su visión al respecto? Gracias, señor vicerrector. Bueno, tomando la posta de lo que dijo el doctor Castro y combinándolo con el aporte del doctor Laredo, los tratados internacionales, si bien son axiológicos, en su dimensión y desarrollo de interpretación que hacen tanto los tribunales locales como el tribunal o la Corte Interamericana, hacen que pertenezca a un contenido dinámico que constantemente se está desarrollando, no porque continuamente se sigan firmando tratados, sino porque continuamente las vulneraciones reclamadas por peticionarios terminan graficando, matizándose en resoluciones asumidas por quienes deciden derecho. Entonces, de ahí que el contenido sea dinámico y abierto, por esa continuidad de reclamar derecho. En cambio, cuando hablamos del derecho comunitario, estaríamos hablando en esa oscuridad que señaló muy bien el colega Castro respecto a un derecho pasivo. Pasivo no porque no se haga nada o porque no se ejerza derecho a partir de esas disposiciones normativas, sino pasivo porque esa oscuridad no ha permitido todavía el desarrollo de una decisión plena, cabal, uniformizada, catalogada, si vale el término, de este contenido. Imagínense que si comparáramos esto con el Canal de Panamá, que han debido ver, comunica un océano con otro, pero que tiene un sistema de esclusas. Hay partes del canal que tienen que llenarse y otras tienen que vaciarse. En esa dinámica de juego de llenarse y vaciarse, el contenido del bloque de constitucionalidad estaría jugando ello. Se está llenando más la esclusa de lo axiológico en los tratados internacionales que la esclusa del derecho comunitario. Ahora, esto no es culpa de la Constitución, es culpa de la cultura legal, de la aplicación del derecho, de la comprensión de la dimensionalidad de la Constitución. Además, con el siguiente apartado, este bloque de constitucionalidad que se constituye en unos límites a lo que significa el actuar del abogado, del ciudadano, se vacía en la jerarquía que está mencionada en el mismo 410. ¿Y qué quiere decir esto que se vacía? Cuando tenemos la jerarquización en 4 niveles, frases más abajo de lo que establece el 410.2, por ejemplo, nos olvidamos de la amplitud horizontal que tiene el derecho boliviano al reconocer competencias autonómicas. Entonces, ¿cómo yo podría vaciar ese alcance o ese contenido del bloque de constitucionalidad en una norma autonómica? El otro día, un ejemplo, Ley 124, Ley Departamental de la Gobernación de Santa Cruz de Igualdad de Oportunidades. La igualdad ahí está trabajada como principio, como valor, y esa axiología que pretende esa ley departamental está recuperando el contenido y el alcance del bloque de constitucionalidad, o no lo ha tomado en cuenta y a ojo de buen cubero lo que entiende por igualdad de oportunidades lo está desarrollando en cuanto a género y oportunidades laborales. Entonces, esa pregunta, que no busco que sea respondida, es una de tantas que podríamos hacernos sobre cómo este alcance, esta amplitud del bloque de constitucionalidad se materializa en la aplicación del derecho. O podríamos ir a otro, una norma de 4º nivel abajo en la jerarquía, ¿no? Un decreto supremo como el que permite que se utilice la chacana en vez del escudo boliviano, o un decreto supremo que se basa en la ley de riesgos para poder limitar nuestra circulación y entrar en una cuarentena rígida, y no en la supresión o la limitación de derechos por una situación excepcional, está tomando en cuenta ese contenido del bloque de constitucionalidad, está mirando la axiología, está yendo por el derecho comunitario o sobrepasa el bloque de constitucionalidad. Hago estas preguntas que son retóricas para reflexionar sobre ese asidero, ese contenido, ese alcance del bloque de constitucionalidad. No nos sirve de nada definirlo si queda eso en el aire, en el abstracto teórico. Necesitamos visualizar la materialidad. Es como tener cacao o chocolate y no saber que eso sirve para beberlo y para calentarte en una noche de frío. No, pero si tú sabes que lo puedes beber, pues disfrutas de una buena bebida, deliciosa. Lo mismo es acá. El bloque de constitucionalidad, si no se trabaja en su contenido, si no se hace un juego de equilibrio entre las esclusas dinámicas y pasivas, no van a beneficiar a la jerarquía que viene sobreviviente a posteriori, en esto que está en el mismo 410.
Por eso creo que fue el colega Laredo que dijo, es como una pregunta así tramposa o difícil de responder. Dijo, sí, porque implica que o tú razones dentro del contenido del bloque de constitucionalidad solamente, o que te atrevas a invocarlo, mencionarlo, reclamarlo, si quieres, en esa jerarquía que está establecida en la Constitución, líneas abajo. Eso sería, querido vicerrector. Muchas gracias, doctora Pasa. El doctor Pasa es coordinador de nuestro diplomado en Derecho Procesal Constitucional, mención argumentación jurídica, y ya vamos por la 5ª versión. Muchas gracias. Doctor Laredo, ¿considera que es posible el control de constitucionalidad sobre normas del bloque de constitucionalidad? Ahora sí, estaba con el micrófono silenciado. Muchísimas gracias. Pues a mi criterio es un sí casi rotundo, pero por los siguientes motivos y detalles, ¿no? Voy a tratar de ser breve en esto porque no quiero extenderme, porque es una pregunta, creo yo, que te da, o bueno, al menos que quiere tratar esa eterna disputa entre lo que es el derecho internacional y el derecho nacional. No olvidemos la discusión Hart-Kelsen que justamente han tenido respecto a cuál es la fuente de la validez del derecho en general, ¿no? En realidad. Pues bueno, uno de los criterios, que es el de la identificación de la validez, que es justamente el otorgado por Hart, te propone y justamente que el control de constitucionalidad tendría, en este caso, argumentos mucho más fuertes y estables respecto a un control de convencionalidad. Claro está acá que obviamente lo que implica uno la identificación del derecho va a depender mucho del concepto que uno tenga lo que es el derecho propio. No obstante, yo creo que en la parte práctica, en la parte material, muchas veces ha pasado que a partir, y aquí, bueno, no quiero responder a lo que es el doctor Apasa, pero sí quiero hacer una apreciación por lo menos pequeña respecto a cómo se maneja una teoría de los principios versus a cómo se maneja una teoría de los derechos fundamentales en la actualidad, es decir, moderna. Estamos en un paradigma donde la teoría principalista está venciendo muchas veces sobre la teoría positivista, y es porque eso que muchas veces han dicho que una teoría positivista ya la clásica es netamente ruinas puras. No obstante, hay un discreto placer dentro de lo que es el positivismo, obviamente quien les habla es positivista, respecto a justamente la identificación y validez de este tipo de derechos. No olvidemos que una teoría principalista no está siendo de acorde, o al menos plenamente llevada a la identificación de los derechos, que sería la teoría de los derechos fundamentales, y eso nos permite este tipo de ambigüedades y vaguedades a momento de interpretar derechos. La teoría actual de los derechos fundamentales no es más que otra cosa que el relleno a cada uno de esos derechos fundamentales. Es por eso que, bueno, obviamente que tiene una cuestión principalista y axiológica en la tendencia alexiana, ¿no? Donde te dicen, más allá de la validez del derecho, que simplemente sea norma y validez social, también tenemos que tener una pretensión de la corrección, que creo que es actualmente a donde estamos llegando, que es lo que muchos han llamado el neoconstitucionalismo y todo ese tipo de ramas afines, donde la teoría principalista muchas veces ha reemplazado a la identificación de derechos simplemente por la validez social o la teoría normativa positivista, ¿no? Pues bueno, este tipo de validez normativa que se trata de otorgar a lo que son las normas, creo que un control de constitucionalidad lo podría hacer de una manera mucho más eficiente justamente por esa base axiológica. Y tomando las palabras del doctor Apasa, decía él y hacía referencia a lo que es el chocolate, ¿no? Yo tendría un chocolate, pero de nada me serviría si es que lo tengo de manera declarativa y ya no sabría si es para el frío, no sabría si es para darme azúcar. Pues en muchos de estos casos yo creo que una declaración tan extensa como tenemos en nuestra Constitución Política del Estado, muchas veces ha sido más declarativa que realmente eficiente. Y esto parte obviamente por este tipo de teorías donde ha reemplazado una teoría principalista respecto a la identificación de los distintos tipos de teorías de los derechos fundamentales a momento de tratar de lo que es aplicar el derecho. Esa brecha para mí, y a mi criterio, esto es desde personal, un control de constitucionalidad más allá de la legitimación democrática y soberanía, que son otro tipo de argumentos, yo creo que desde el punto de vista pragmático nos va a permitir identificar dos tipos de poderes que yo creo que son esenciales en cualquier tipo de Estado de Derecho. Uno que es el poder constituyente y otro que es el poder constituido, y esto es citando ya a Sieyès, que es un gran filósofo de la Ilustración, de la Revolución Francesa, donde otorga los roles específicos a cada tribunal o a cada poder.
Obviamente, en nuestro caso, tenemos clara diferenciación entre lo que ha sido la Asamblea Constituyente y lo que es un poder constituido, como en este caso es un tribunal constitucional o cualquier tipo de tribunal. Obviamente, la diferenciación que incluso tiene connotaciones democráticas, porque la Asamblea Constituyente, vamos a poner entre comillas, obviamente tiene una legitimidad democrática donde cada uno ha participado a partir de su representante directo, y esto lo hemos sellado a partir de un pacto constitucional que era el referéndum, ¿no? Esto siguiendo netamente la teoría contractualista. En cambio, un poder constituido ya es el que se le ha otorgado atribuciones y se le ha otorgado deberes y se le ha otorgado prohibiciones. Dentro de este tipo de clasificación, nosotros no podemos establecer cierto tipo de poderes más allá de los constituidos a órganos que ya están plenamente consolidados. Y muchas veces ha pasado en tribunales del exterior, como en Colombia, en Brasil, que hacía referencia a los tribunales más activistas, donde han pasado de un poder constituido a un poder constituyente. Es decir, de la labor interpretativa han llegado a la labor creativa, a la labor constitutiva de incluso reformar constituciones, que en esencia deberían pertenecer simplemente al poder constituyente, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales diferencias en las cuales yo me inclino mucho más por un control de constitucionalidad que debería ser posible y que debería ser más que posible necesario y obligatorio a momento de establecer las normas del bloque de constitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laredo. El doctor Víctor Laredo Mulucci es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, es máster en Derecho Privado Patrimonial en la Universidad de Salamanca, es máster de Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional del Instituto de Filosofía del Derecho Tarelo de la Universidad de Génova, Italia. Doctor Miranda, ¿considera que es posible el control de constitucionalidad sobre normas del bloque de constitucionalidad? Sí, también coincido con lo manifestado. En realidad, desde una perspectiva incluso más circunscrita a nuestra Constitución, el artículo 196 claramente le otorga al Tribunal Constitucional la capacidad de velar por la primacía constitucional, además de su interpretación, y dentro de esa labor, por supuesto, que va a poder realizar esta actividad, este control constitucional de constitucionalidad sobre normas dentro del bloque de constitucionalidad, ya sin perjuicio también de interpretar tal disposición desde un punto de vista, digámosle, positivista crítico, considerando que existen principios y valores insertos en la Constitución que van a guiar también en la interpretación y argumentación de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, a efectos de que se consideren todo este andamiaje normativo del bloque de constitucionalidad conforme la tradición constitucional establecida a rango incluso de un enunciado normativo en nuestra Constitución. Y por supuesto que, bueno, identificando esta permisión constitucional del citado artículo, pues es el Tribunal Constitucional que va a estar obviamente legitimado para hacer esta clase de actividad jurisdiccional. Gracias, doctor Miranda. El doctor Sergio Miranda Áñez es doctorando de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es magíster en Leyes, en Derecho Constitucional Comparado en la Universidad Central Europea en Budapest, Hungría. Magíster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Siglo XX en Bolivia. Muchas gracias. Me gustaría, doctor Castros, continuar la pregunta. ¿Considera que es posible el control de constitucionalidad sobre la norma del bloque de constitucionalidad? Bueno, a ver, la puerta de ingreso para que las normas del bloque de constitucionalidad puedan ser aplicadas dentro del derecho interno es el artículo 410.2. Luego tenemos que remitirnos al artículo 256 y ahí encontramos la respuesta a si las normas del bloque tienen rango de ley o son parte de la Constitución. Porque ese es uno de los dilemas iniciales que debemos salvar.
¿no? A ver, el artículo 257 de la Constitución expresamente señala que los tratados ratificados tienen rango de ley. Pero obviamente este artículo no hace una distinción sobre a qué tratados o de qué tratados se refiere. Parece, y esto solo como una idea, de que la Constitución hace una separación tácita entre tratados de derechos humanos, que están en el 256, y otros tratados que estarían en el 257. Esta diferencia además yo la encuentro visible porque en el 257 se refiere a tratados ratificados, mientras que en el 256 se amplía esta posibilidad de aplicación a tratados suscritos. El tenor literal de la norma dice eso, tratados suscritos y ratificados por Bolivia. Ahora, con estos elementos estoy tratando de caracterizar una diferenciación entre estos tratados de derechos humanos y los tratados de otro. Si una norma ingresa por el 410 y se anexa a la Constitución por ser un tratado de derechos humanos, entonces tiene aplicación efectiva con la condición que habíamos señalado, siempre que dé una protección más favorable. Ahora, en el ejercicio del control normativo, ¿cómo podemos entender el hecho de tener como insumo una norma que forma parte de un tratado de derechos humanos, que se vuelve constitución, ¿verdad?, sobre la que vamos a hacer un juicio de constitucionalidad? O sea, ¿cómo vamos a, después de hacer el test de constitucionalidad, llegar a la conclusión en la parte final de una sentencia donde vamos a decir eso no constitucional? Entonces, yo me reservo y les pido que sean tolerantes conmigo sobre si hay o no un control de constitucionalidad sobre normas del bloque. Y lo que estoy tratando de expresar es la forma o el punto al que he podido llegar analizando este tema, ¿no? En el sentido de llegar a decir si es constitucional o no una norma del bloque que pertenece a un sistema jurídico diferente, que se anexa a la Constitución a través de 2 artículos, que se separa de los tratados normales que deben ser ratificados necesariamente y que, según la Constitución, pueden ser también solo suscritos, con la ampliación de que además pueden ser de manera general instrumentos internacionales, ¿no? Esa parte ya de ejercicio del test de constitucionalidad es la parte que me preocupa y es la parte en la que creo, por lo menos yo podría reflexionar un poco más, pero me limito a compartir este pequeño elemento con ustedes. Ahora bien, el bloque de constitucionalidad como tal ha tenido un interesante desarrollo en el derecho constitucional boliviano. La sentencia 1420 del año 2004-R del 6 de septiembre ha sido probablemente uno de los hitos iniciales para insertar la idea del bloque de constitucionalidad, y a la fecha ha tenido un desarrollo evolutivo, ¿no? Por ejemplo, hoy día en materia de control normativo, el bloque de constitucionalidad es bastante útil para resolver conflictos de competencias jurisdiccionales, ¿no? Sobre todo cuando confrontamos a la jurisdicción indígena originaria campesina, ya sea con la jurisdicción agroambiental o con la jurisdicción ordinaria. Y nos sirve de mucho para entender y para dimensionar la libre determinación de los pueblos, el alcance del respeto a la identidad cultural de todas las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Al mismo tiempo, y con mayor fuerza debido a la flexibilidad y al contenido de la Constitución del 2009, también es muy útil en el ámbito de la protección reforzada de grupos vulnerables de la sociedad, comenzando por personas que tienen enfermedades, por mujeres embarazadas, el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? La célebre Convención Belém do Pará, bastante citada en las sentencias del Tribunal Constitucional, y muchos otros instrumentos internacionales que definitivamente contribuyen a sostener, fundamentar y argumentar de mejor manera las decisiones de la jurisdicción constitucional. Por lo tanto, creo que no nos podemos afincar en lo que el doctor Laredo decía, que serían las ruinas, y yo prefiero denominarlo como un paleo-jus positivismo, ¿no? O sea, un poco ya totalmente superado,
Pero, bueno, al final de cuentas, siempre vamos a seguir bajo la égida de la primacía de la Constitución, supremacía y obviamente respetando la jerarquía normativa que nuestra Constitución establece. Muchas gracias, doctor Castro. El doctor Carlos Eduardo Castro Sáenz es letrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional. Doctora Pasa, ¿considera que es posible el control de constitucionalidad sobre las normas del bloque de constitucionalidad? Gracias. Como posibilidad existe precisamente porque dentro del ámbito normativo tenemos el control previo de constitucionalidad, dentro de la cual la tipología en el artículo 105 del Código Procesal establece hacer un control previo a los tratados. Pero ahí yo observo un problema, que es el tema de que fuera de lo que son los tratados de derechos humanos, la suscripción de un tratado o convenio es más un acto político que jurídico. Se formaliza jurídicamente el acto político a partir de la intencionalidad de los administradores temporales llamados gobernantes de un país y de otro. Ahora, ¿por qué ese es un problema? Porque en muchos casos la redacción intencionalidad tiene muchos factores que sí deberían ser observados de inconstitucionales, porque sí debería existir este control a las normas del bloque de constitucionalidad, pero no se somete necesariamente al control constitucional. La pregunta accesoria sería, ¿cómo podríamos hacer posible que exista un control previo o no a las normas devenidas del bloque de constitucionalidad? ¿Cómo ese test de constitucionalidad que bien mencionaron los colegas puede hacerse aterrizable, puede hacerse aplicable? ¿O con qué cuidados habría que interpretar esto? Considerando que además varias sentencias de nuestra jurisprudencia ya nos han definido que las normas constitucionales, los 411 artículos y la legislación ordinaria sería entendida como normas constitucionales principio, normas constitucionales regla y normas legales regla. Entendiendo esa clasificación interna muy jurisprudencial dentro del sistema boliviano, ¿cómo voy a entender el mandato del 410? ¿Lo voy a entender como norma constitucional regla o como norma constitucional principio? ¿Cómo voy a contrastar ese mandato con una voluntad política? O sea, necesitaríamos desarrollar un esquema propio, en mi entender, para aplicar correcta y coherentemente este control de constitucionalidad. Aquí yo veo más un problema de operatividad o un problema de sendero que no existe aún sobre lo que debería hacerse. La posibilidad siempre existe, como dijo bien el colega Carlos, siempre vamos a estar del lado de la primacía de la Constitución, pero a veces estar del lado de la primacía de la Constitución implica hay que hacer un trabajo porque nadie lo ha hecho, o hay que atrevernos a ver cómo lo operativizamos, que no es una tarea necesariamente para los acá presentes, o tal vez sí, pero es una tarea de la disquisición del derecho, es una tarea de cómo hacemos que este ámbito normativo funcione. Empecé diciendo esto del ámbito normativo porque considero en el criterio personal y experiencial que es una de las áreas menos trabajadas dentro de los procesos constitucionales y que solucionaría muchos problemas dentro de lo que sucede cotidianamente en Bolivia, más allá de las normas del bloque de constitucionalidad. Por eso vendría a ser una subsecuente pregunta: si ni siquiera a la legalidad ordinaria le aplicamos el control previo de constitucionalidad y estamos casi acostumbrados a hacer el control posterior y en muchos casos ni se llega a solucionar en la medida posible, ¿cómo podríamos establecer un control al bloque de constitucionalidad? ¿Por dónde empezamos? O dentro del razonamiento de los magistrados, de los decisores en derecho constitucional, ¿no? Porque aquí como ejercicio académico, jurídico, podemos decir, claro, se debe hacer así, o tomemos este camino, o esta sentencia, o miren este antecedente, o esta línea jurisprudencial nos permite esto. Pero la decisión de derecho siempre es más debatida, más dialógica, como decía acá el colega Laredo. Entonces, el problema es, esta pregunta para mí es la más exquisita, porque implica también hablar de esa oscuridad que mencionábamos en las normas de derecho comunitario. Entonces, ¿cómo le hacemos a ello, no? Que implican incluso caracteres comerciales, que implican incluso caracteres muy propios a la naturaleza de las naciones y estados comprometidos. Entonces, hay que tener una mirada, creo yo, más trascendente a lo que significa el control constitucional solamente, ¿no? Ya estaríamos haciendo un mestizaje, si me permiten el término, porque no sería un control constitucional puro, sino sería un control constitucional convencionalizado,
Entonces, ese mestizaje, más allá del nombre, en la operatividad, ¿cómo se hace? Entonces, esa es la puerta abierta que dejaría este problema. Problema que se tiene que resolver comprendiendo a cabalidad la Constitución y lo que se ha trabajado sobre su interpretación y aplicación. Eso sería, estimado vicerrector. Muchas gracias, doctora Paz. El doctor Delmar Paz es licenciado en Ciencias Políticas y Derecho, tiene una mención en Gerencia Pública, estudios especializados en Gobernabilidad y Gestión Pública y Política. Tiene una amplia experiencia en el sector público, como ser el Ministerio de Gobierno, la Cámara de Diputados y el Ministerio de la Presidencia. Además, forma parte de la familia Unifrance como coordinador de varios diplomados, a los cuales también invitamos a todos los presentes en este conversatorio. Quisiera que si alguno tuviera algo más que añadir antes de cerrar. Perfecto. Muchísimas gracias. Realmente me queda mucha tinta en el tintero. Creo, después de haberlos escuchado, que hay muchísimo trabajo. Me iba a quedar en el mucho, pero creo que el ísimo realmente vale la pena adicionarlo. Hay muchísimo trabajo todavía que hacer dentro de las organizaciones para comprender y aplicar lo que establece la Constitución. Creo que hay que trabajar mucho y son ustedes los que realmente están a la vanguardia y tienen el trabajo por hacer. Quiero agradecer infinitamente la presencia del doctor Delmar Apaza, del doctor Carlos Castro, del doctor Víctor Laredo, del doctor Sergio Miranda. Sin antes mencionar la gran ausencia de el doctor Carlos Alberto Calderón, quien lastimosamente por motivos de fuerza mayor no ha podido acompañarnos, pero tenemos el compromiso de compartir con él también en siguientes jornadas. Muchas gracias por su presencia. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este tiempo y será hasta la próxima. Gracias. Buenas noches, acá nos encontramos con el magistrado Calderón del Tribunal Constitucional y a propósito del webinar que hemos hecho sobre el bloque de constitucionalidad y las interesantes preguntas que se han planteado, quisiéramos que nos aporte con dos ideas que han quedado flotando y que, basta su experiencia, nos pueda contestar a propósito de ello. Una de ellas es sobre el artículo 256, que aparentemente plantearía una doble supremacía respecto a lo que son los tratados y su imposición respecto al derecho local, o es la Constitución la que debe primar en la aplicación de derechos. Tal vez una clarificación al respecto, estimado magistrado. Creo que sí, estimado doctor, agradecer en primer lugar a la Universidad de France, a todas sus autoridades, agradecerle a usted como docente de la carrera de Derecho en la materia de Derecho Constitucional, por lo que serían los nuevos colegas. Respecto a la pregunta, yo quiero decir que podríamos separar los dos conceptos. No entiendo que están entrelazados los dos conceptos. Por un lado, el de primacía de la Constitución y jerarquía normativa, que está dispuesta en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, que dice que la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico y está con primacía frente a cualquier otra norma, decreto o resolución. Y en punto seguido dice, son parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Bolivia y las normas de derecho comunitario. Ahora, ¿qué supone eso? Lo primero, que el sistema jurídico boliviano reconoce a la Constitución como el vértice superior de nuestro sistema político. O sea, es el paraguas y es el eje de todo el andamiaje normativo que se vaya a construir, ya sean leyes, decretos, resoluciones, e incluso en cuanto a la compatibilidad y a la posibilidad de negociación de parte del Ejecutivo respecto a los tratados internacionales. Siempre tendrían que tener como base y como referencia seguir los postulados de la Constitución Política del Estado.
está la parte axiológica, los principios y valores morales, los derechos fundamentales, garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales, para llegar también a la parte orgánica, que es importante y que al establecer la forma y funcionamiento de los órganos del poder público, como está estructurado en el Estado Nacional de Bolivia. Dicho esto, se tiene que la Constitución junto a el bloque de constitucionalidad, que está en el vértice, luego están los tratados internacionales, leyes, cartas orgánicas, estatutos autonómicos, leyes departamentales, leyes municipales, en un escalón inmediatamente inferior, decretos, resoluciones y otras normas que se vayan a emitir por los órganos con capacidad legislativa en nuestro país. Sin embargo, hay otra figura que es el artículo 256, ¿no?, que hace referencia a la posibilidad de aplicación preferente de la Constitución respecto a la aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos respecto a la Constitución cuando contenga un contenido que sea más favorable a el que está en la Constitución Política del Estado. Yo he escrito en un libro, ¿no?, y lo he dejado sentado, que se denomina la importancia de la jurisprudencia y el precedente en el sistema jurídico boliviano, que esto requiere para su aplicación de un test de desfavorabilidad o de favorabilidad, como se pretende, de manera que la persona que considera, ¿no?, la autoridad administrativa o jurisdiccional que pretende aplicar preferentemente los tratados internacionales, previamente debe identificar la norma constitucional menos favorable, la norma internacional del Tratado Internacional en materia de derechos humanos ratificado por Bolivia más favorable, y hacer un juicio de favorabilidad. Esto daría pie a la cláusula que establece la Constitución Política del Estado e inmediatamente permitiría su aplicación preferente. Y esto tiene un sentido, y eso es una cláusula abierta, vamos a decir, ¿no?, de la Constitución Política del Estado, que estaba inscrita en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de 1967, modificada en 1994, 1995 y la de 2004. Entonces, son cosas muy diferentes. La una, el artículo 410, que nos habla de primacía constitucional y jerarquía normativa, es una norma específicamente que establece jerarquía normativa. En cambio, la norma del artículo 296 e incluso el artículo 13 de la Constitución Política del Estado establecen, son normas de aplicación de la norma, que son absolutamente distintas. Lo que yo pretendo es distinguir, es decir, unas son normas de aplicación, ¿ya?, y otras son normas que establecen el andamiaje y la jerarquía normativa. Entonces, yo pienso que ahí estriba la principal distinción, pero por otro lado también cabe una doble, si se quiere decir, una doble óptica desde la que se puede conseguir el bloque de constitucionalidad. Si el bloque de constitucionalidad, oye, no solamente es esta Constitución Política del Estado que contiene 411 artículos, sino además por extensión y por declaración en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, se entenderá también, o se puede entender también, cuando uno hace protocolo de convencionalidad o aplica un tratado internacional en materia de derechos humanos ratificado por Bolivia, en realidad no estaría aplicando preferentemente un tratado, sino estaría aplicando parte del bloque de constitucionalidad. Y si quiere hacer el control normativo, podría terminar o declarar haciendo un control de constitucionalidad. Lo que sí tiene una distinción importante es que en el país, en el Estado Nacional de Bolivia, el control normativo o el control de constitucionalidad es concentrado y está delegado exclusivamente al Tribunal Constitucional de Bolivia. Eso quiere decir que otras autoridades, ¿no?, sean judiciales o administrativas, no tienen la potestad de hacer un control normativo. Sí, el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, ¿no?, en diversos casos, como el caso de la Universidad de Arellano, el caso de trabajadores cesados versus Congreso, el caso de Padilla Pacheco versus México, finalmente el caso de Tiermas versus Uruguay, establecen la posibilidad que tiene toda autoridad inicialmente jurisdiccional y luego se amplía la administrativa
de ejercer el control de convencionalidad difuso, igual no ser concentrado, pero que ya viene a ser otra categoría, ¿no? Otro tipo de control que obviamente sería distinto al control constitucional. A mí me gusta mucho el criterio y la perspectiva que plantea Roberto Gargarella cuando dice el sistema constitucional o la justicia constitucional va en paralelo de la justicia no interamericana. Entonces, el control de constitucionalidad puede ir en paralelo, nunca se confunde, nunca tendría que solaparse y tampoco entrar en contradicción, sino más bien son los sistemas que interactúan, que se apoyan entre sí. Podemos hasta presumir, porque yo he presumido la armonía, ¿no?, entre la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De hecho, lo planteaba en mi tesis doctoral, y creo que son presupuestos interesantes, ideas que sirven para esclarecer, tomando en cuenta que hoy se usa con bastante habitualidad como sinónimos el control de constitucionalidad, ¿no? Se utiliza como sinónimos la aplicación preferente y el control de convencionalidad, la aplicación constitucional. Le dicen, ¿no? Vamos haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución, podemos decir que la norma, el sistema del ordenamiento jurídico es la Constitución. De parte de la Constitución es el bloque de constitucionalidad, por tanto, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que esa aplicación preferente nos posibilita el aplicar incluso antes que la Constitución, la jurisprudencia, como es el Tratado Internacional, y por tanto hacemos el control de convencionalidad. ¿Para qué? Para a veces extraer ideas, fuerza o reglas de juicio que están contenidas en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, que los tres conceptos son absolutamente distintos, y creo que el receptorio que se desarrolla el día de hoy trata de plantear estos tópicos y generar una claridad, ¿no?, pedagógica, académica, por lo menos en estos espacios, para que de ahí se pueda posibilitar luego a los auditores de justicia, a la administración pública a través de las autoridades administrativas de este Estado. Muy amable magistrado, si me permite una pequeña pregunta más. ¿Por qué no se aplicaría el control previo de constitucionalidad con mayor asiduidad en consejos municipales, en asambleas departamentales, en la Asamblea Legislativa Plurinacional para el perfeccionamiento normativo, esperando a que se promulguen las leyes y luego recién están queriendo activar el control posterior por la vía de la inconstitucionalidad? ¿Considera usted que tal vez aplicarlo previamente ayudaría a perfeccionar esa visión constitucional del sistema legal boliviano? ¿Ayudaría a destrabar estos problemas políticos que enfrentamos por abrogación, anulación de leyes? ¿O es una parte del derecho procesal accesoria que en realidad está ahí de relleno? Me atrevo a preguntar esto porque a veces tenemos ahí artículos que podrían desactivar bombas de problemas y conflictos, pero los actores, en este caso autoridades públicas, no lo hacen. No someten al criterio del Tribunal Constitucional por delitos de ley. Por ejemplo, la ley 5 que se desactivó hace unos años, pero el nuevo Código de Sistema Penal, podría haberse sometido al criterio del tribunal y haber purificado ese valor. Entonces, así, ¿qué opinión le merece, estimado? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, claro, siempre hay normas que tienen alguna peculiaridad, y obviamente el sistema constitucional también de manera sabia, el constituyente, ha pensado siempre en presumir la constitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones. Ahora, establece un mecanismo de control previo de constitucionalidad para proyectos de ley, para tratados internacionales en materia de derechos humanos, para cartas orgánicas, estatutos autonómicos, ¿no?, de la autonomía, que es una de las características del Estado, pero entiende también que los órganos legislativos están, pues, como dice el artículo 910 de la Constitución Política del Estado, que todos, a ver, vamos a dar lectura al mismo, dice lo siguiente, es algo muy interesante que tenemos que revisar porque está en la norma. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Entonces, ¿qué es lo que tuviera que hacer todo legislador, sea senador, sea diputado? En el ámbito departamental, todo asambleísta departamental
fundamental de la Asamblea Legislativa de cualquier departamento, o todo concejal municipal de un consejo municipal con potestad legislativa en país, aún las asambleas que tienen capacidad legislativa en las autonomías indígenas y campesinas y aquellas regionales que se hayan aprobado. Es que todos ellos tienen el deber, no solamente están llamados o están exhortados a cumplir la Constitución, no es el deber uno como ciudadano, pero especialmente como autoridad, de cumplir la Constitución política del Estado. Entonces, a partir de ello, el Código Procesal Constitucional, que es una norma de desarrollo de la Constitución para el ejercicio de la función o la justicia constitucional, establece como uno de sus primeros articulados la presunción de constitucionalidad. Se presume constitucional toda norma que sea aprobada, promulgada por un órgano competente. Entonces, se entenderá también que ahí en el marco de los derechos humanos, en el marco constitucional, el primer garante de los derechos fundamentales, garantías constitucionales y de aplicación de la Constitución efectivo, debiera ser esa autoridad administrativa, esa autoridad judicial, que toma la decisión respecto a casos concretos, a políticas públicas, a derechos que son inherentes y tal vez afectan positivamente negativamente a los ciudadanos. Y aquí ellos, en sus casos los jueces, a través de sus sentencias, resoluciones, autos, decretos, tienen el deber de transversalizar la Constitución del Estado. Lo mismo las autoridades administrativas no pueden subrayar el cumplimiento de la Constitución y obviamente toda instancia potestad legislativa se tiene que tener una comprensión objetiva, razonable de lo que dice la Constitución, porque si no, querría decir que está haciendo puede titular lo que quiera al margen de la Constitución. Y el marco constitucional es una guía, es la luz o es el paradigma que debemos seguir nosotros para llegar a cumplir el vivir bien y todos los fines, funciones y deberes que establece la Constitución para el Estado Nacional. El vivir, sin duda alguna, está muy vinculado con el vivir bien, con la vida digna, con que implica el ejercicio pleno y permanente de los derechos fundamentales. Entonces, creo que como está planteado, está bastante bien, pero obviamente se pueden optimizar los mecanismos para una aplicación efectiva, para que haya un control de constitucionalidad tanto previo como posterior de parte del Tribunal Constitucional, pero lo puedo asegurar que tenemos altísima labor en cuanto al control normativo, jurisdiccional, competencial y especialmente tutelar, ¿no? En el país realmente hay una muy fuerte, ¿no? En la labor del Tribunal Constitucional. No se podría decir que está supervisando, no, posiblemente todo lo contrario, sino que hay una tendencia a acudir al Tribunal Constitucional para que se resuelvan todos los asuntos que posiblemente no encuentran solución o cuya resolución no ha satisfecho o considera el ciudadano y la ciudadana vulnerar sus derechos fundamentales. Lo mismo en el caso de las normas jurídicas, y en ese sentido, yo creo que es un modelo bastante interesante, ¿no? Es una dinámica bastante pedagógica, entendible, pero además imprescindible en el país para lograr un aspecto importante que nosotros vamos a introducir a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es de dotarle al modelo del Estado una característica más a la que está dispuesta en el artículo de la Constitución Política del Estado. Y es conocer que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho, nacional, unitario, pero un Estado constitucional. ¿Qué es un Estado constitucional? Es un Estado en el que se reconoce la primacía de la Constitución Política del Estado, un Estado en el que tiene un órgano autónomo independiente, los órganos del poder público, para que ejerce el control de la constitucionalidad, que es más intérprete, es más guardián y aplicador, pero además que tenga un modo amplio de derechos fundamentales, de garantías constitucionales, que tenga rigidez constitucional, ¿no? Que se basa en el sistema democrático. Entonces, todas esas características y la necesidad de transversalización de la Constitución en todas las decisiones de las autoridades públicas e incluso de las personas particulares,
hace que estemos respirando el marco de un Estado constitucional, pues puede, yo creo, llenar de orgullo, porque precisamente si la gente percibe que alguna vez se puede llegar a infringir el marco constitucional o derechos fundamentales y garantías constitucionales, es porque primero está empoderado y se ha empoderado de sus derechos fundamentales, también de la Constitución del Estado. De hecho, en todas las pláticas, en todas las discusiones, ¿no? Importantes que hay en el país, en medio de la Constitución, lo que no pasaba antes, no solamente en los siglos XVII y XVIII, en el constitucionalismo mundial, la Constitución era un documento meramente práctico, y usted sabe, estimado doctor, que sería solamente para abordar los discursos, claro, de los líderes que manejaban el país. Hoy es un documento de usanza de todos, ¿no? Y podemos nosotros estar orgullosos de este modelo constitucionalista. Sabemos que hoy nuestro Estado respira Constitución y vive a partir de la Constitución. Es una gran felicidad, aunque antiorden y aunque sobrecargue la labor nuestra en la Constitución. Muy amable magistrado, y gracias por haberse prestado a darnos este complemento al webinar que hemos desarrollado a propósito de la inquietud de varias personas sobre el bloque de constitucionalidad y el impacto que tiene este tema de la convencionalidad en nuestro derecho, ¿no? Muy agradecido nuevamente y esperemos que le vaya bien en su labor. Muchísimas gracias, estimado doctor. Lo agradecido nuevamente por la apertura que se tiene con nosotros, y esperamos estar en un futuro próximo en otros conversatorios, en otros seminarios, en otros talleres, coloquios y posgrados, impartiendo la decisión constitucional que compartimos hoy, usted y yo, pero también muchos colegas abogados que se han hecho presentes en el conversatorio. Muchísimas gracias. Hace 27 años, cuando Bolivia llegaba a los 7 millones de habitantes e iniciaba un camino de desarrollo, nace un gran sueño un 4 de mayo con el propósito de mejorar la educación en Bolivia. Hoy, somos toda una nación que abarca este sueño. La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba crecimos geográficamente, pero nuestro coraje nos obligó a apostar por la calidad educativa, llegando a ser una universidad plena y con excelencia, conseguir certificaciones internacionales y aportar a la educación de Latinoamérica. Somos agradecidos de ser reconocidos como una de las mejores universidades en Bolivia, con un modelo educativo innovador, y mostrarles el mundo a nuestros estudiantes a través de la internacionalización. Y en estos tiempos, virtualizando la educación de manera extraordinaria. No es fácil, porque para que un sueño dé frutos, se tiene que labrar. Y nosotros lo hicimos innovando permanentemente a través de el saber hacer y el saber ser. Esa coherencia que fluye en nuestra disciplina es nuestra dedicación. Ahora, esta crisis nos obliga a estar alejados, a celebrar distanciados, pero con la convicción de volver a nuestras oficinas, a nuestras aulas, de juntarnos para estrechar un abrazo y decirnos: ¡vamos con todo! Unifrance, 27 años, innovando la educación.